Es importante que los creyentes y seguidores de Jesús abramos puertas, derribemos muros, bastiones, salgamos de nuestras trincheras, hagamos de la comunidad cristiana un hogar abierto y acogedor para todos. Bueno, fíjense, abrir puertas, derribar muros, salir de las trincheras, es un mensaje quizá más necesario que nunca y que dista y mucho de la realidad social que nos está tocando vivir. ¿Cómo están? Hoy aquí en la 8 Palencia, en este especial informativo, la primera entrevista en profundidad que concede don Miquel Garciandía Goñi desde el pasado 20 de enero, obispo de la diócesis de Palencia. Bienvenido y muchas gracias. Gracias, Álvaro, y a todos vosotros. ¿Cómo está? Bien. Son 3 semanas muy intensas. Había mucha expectativa de una parte y de la otra y poco a poco se van cumpliendo. Estoy conociendo la gente de aquí, de la ciudad, moviéndome a las distintas zonas pastorales, saludando a la gente por la calle, haciéndome con las tareas que hay, los retos. Bien. Después vamos a reflexionar sobre esa frase que yo creo que era una declaración de intenciones, ¿no? que quiso lanzar en su primer contacto con la diócesis de Palencia. Pero antes, si le parece, don Miquel, vamos a hacer una pequeña referencia biográfica para que la gente que nos está viendo, si le parece, le conozcan en sus casas. Miquel María Garciandía Goñi, que nació el 21 de marzo de 1964 en el municipio navarro de Echarri, Aranaz. Es el primero de 4 hermanos. Cursó estudios en la Universidad de Navarra, donde obtuvo la licenciatura en Filosofía y Letras. En 1991 ingresó al Seminario Conciliar de Pamplona, donde realizó los estudios eclesiásticos. Es licenciado, por lo tanto, en Teología. Fue ordenado sacerdote el 25 de junio del año 1995. Desde entonces se ha dedicado a la docencia en diferentes ámbitos y ha realizado una importante labor pastoral, sobre todo en zonas rurales de la diócesis de Pamplona, y esto probablemente le resulte muy útil ahora que llega a Palencia. También es autor de varias publicaciones. En el momento de su nombramiento como obispo de Palencia era el capellán y el administrador del Santuario Navarro de San Miguel de Excelsis, en Agalar, y vicario episcopal de la zona de Mendialde. Bueno, es un currículum denso para un obispo joven. Sí, bueno... No sé si de los más jóvenes de a España. punto de cumplir los 60 ya estamos hablando de un segmento joven, no tanto. Sí, sí. Un currículum denso, con experiencia ya, ¿no? Sí, porque ahí en la diócesis a mí me tocaban como distintas áreas. Al haber estado completando estudios en Roma, yo en este momento era el director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas, entonces impartía clases ahí a las mañanas en el Centro de Estudios Teológicos, entonces la parte académica era una, desde ahí estábamos haciendo también escuelas diocesanas a lo largo del territorio de Navarra, la parte docente, la parte de ayuda al obispo como vicario, toda la zona de Mendialde, que sería la zona vasca de Navarra, yo era el vicario episcopal, más en el nivel local, en la unidad de atención pastoral, coordinaba 34 parroquias, al equipo de sacerdotes, y ya pues teníamos en el momento en formación unos 70 agentes de pastoral, estábamos ya coordinando la acción de toda la zona. Y luego, últimamente, lo que más también me estaba quitando mucha energía y dedicándole mucho tiempo al santuario, porque estábamos remodelando el santuario y estábamos también, bueno, yo coordinaba a los rectores españoles, franceses, italianos de la red europea y estábamos plantando un proyecto europeo de evangelización. Y yo pienso que también ahora como obispo, aunque me voy a dedicar al 100% a Palencia, la cuestión de la evangelización de los jóvenes a través de las vías de peregrinación y estando en Palencia creo que viene de suyo. Le voy a pedir a mis compañeros de la parte técnica que volvamos a recuperar esa pantalla, porque en uno de sus extremos hemos visto un escudo, que es el escudo del nuevo obispo de la diócesis de Palencia, y sí que me gustaría que me hiciera una reflexión sobre qué significa para usted ese lema que ha elegido, ¿quién como Dios?, ¿no? En este caso en latín, lo estamos viendo. Casi fue por aclamación popular, porque en cuanto la gente se daba cuenta de que iba a ser obispo, los más vinculados a la zona y al santuario en Pamplona me decían, bueno, Miquel, tomarás ese lema, ¿no? Ya no me decían ni cuál. Entonces, ¿quién como Dios? Era pues el grito que yo con la imagen de San Miguel, los capellanes del santuario, vamos diciendo por todos los pueblos, ¿no? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces vino de suyo, entonces en el anillo episcopal, en el báculo está la efigie de la cruz de San Miguel y en el escudo, por supuesto.
sea que por aclamación popular se lo pusieron fácil entonces. Casi sí, no había que pensar mucho. Bueno, ¿cómo ha sido su aterrizaje en Palencia? Cuéntenos, ¿cómo han sido estos primeros días, esta primera toma de contacto con el organigrama ya elaborado y estructurado de una diócesis con historia, con peso, con consistencia? Claro. ¿Cómo se ha sido ese aterrizaje en el Obispado de Palencia? Desde el principio muy fácil, porque antes de que se hiciera público mi nombramiento, ya estuve con don Manuel de una manera privada. Él me legó todos los documentos, lo que hay de los trabajos en curso, y ya ahí me alegró que se había decidido desde la diócesis tener un plan de pastoral en el que los principios fundamentales que aparecían ahí, vinculados a esta salida misionera, a una mayor comunión dentro de la Iglesia, había una serie de puntos que justamente me resultaban muy familiares, y entonces yo creo que con toda naturalidad ahí me toca ir incorporando a la diócesis. Y estos meses pues tienen que ser necesariamente así, de aprendizaje, porque pienso que estamos en una época de aprendices. Y luego a mí me tocará también el magisterio, pero para que el magisterio cale tiene que haber una ida y una vuelta. Entonces ahora me estoy dedicando a aprender de vosotros quiénes sois, cuál es vuestra historia, qué problemas hay, qué retos, qué oportunidades. Estoy ahí. Conociendo al clero, a los sacerdotes, a las comunidades religiosas, aún presentes en Palencia, algunas con mucha historia, y usted lo sabe, sí, ¿no? Sí, y con mucho peso. Sí, sí. Es evidente que hay un reto con las edades de la vida consagrada, pero con todo yo veo que es una vida con muchísimo deseo de estar ahí testimoniando al Señor, que se han consagrado a ese que nos da a todos la vida, y entonces es muy alentador el tono que he encontrado también en la vida religiosa. No sé si ha visto ya imágenes, supongo que sí, de la ceremonia, ¿no? Del inicio del ministerio en la catedral y de su ordenación. ¿Ha visto ya algo? Supongo que sí, ¿no? Sí, además del vídeo de la celebración, que apenas lo vi, luego gente que se dedica a lo audiovisual en el santuario, pues han hecho una especie de publireportaje precioso, que ya lo empezaron a hacer hace un mes, cuando ya iba a venir aquí, pues mi despedida del santuario, del monasterio donde vivía, con otros sacerdotes. Entonces ha quedado una especie de pequeña película muy entrañable. Bueno, nosotros hemos hecho también una pequeña recopilación con algunas de las frases, de las declaraciones que usted hizo y que lanzó en su primer toma de contacto con los fieles. Si le parece, lo vemos, porque probablemente algunas de esas frases que lanzó nos sirvan para seguir reflexionando y analizando la situación. Lo vemos. Así comenzaba la ordenación episcopal e inicio del ministerio de Miquel Garciandía como obispo de Palencia. Don Manuel Herrero era el encargado de comenzar el acto. Mi cordial saludo a todos, a todos, a todos. Y parafraseando a Santa Teresa de Jesús, quiso dar las gracias a los palentinos por estos años. Toda la gente es de la mejor masa y nobleza que yo he visto, que es gente virtuosa la de aquel lugar, si yo la he visto en mi vida. El nuncio del Papa iniciaba el acto penitencial. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Dando paso a la lectura de la liturgia del Sacramento del Orden. Comenzamos la ordenación del nuevo obispo Miquel. La Iglesia de Palencia pide que ordenes obispo al presbítero Miquel Garciandía Goñi. Sí quiero, con la gracia de Dios. El nuevo obispo procedía a la conocida intercesión de los santos, a la que sucedía la imposición de manos del libro y la mitra. Miquel Garciandía se sentaba por primera vez en su cátedra al canto de Aleluya y comenzaba su intervención con fragmentos en euskera. Con su padre visiblemente emocionado, se comprometía a luchar por las víctimas de abusos y animaba a derribar muros entre los cristianos. Hagamos de la comunidad cristiana un hogar abierto y acogedor para todos. Insistía en parar los extremismos. De quienes se refugian en un pasado dorado que nunca existió, ni en un futuro ideal que llegará a golpe de programas ideológicos. Acompañado de más de 400 navarros, Miquel Garciandía se convertía en el obispo número 102 de Palencia. Bueno, es bonito reconocer a las caras de los suyos, ¿no? En un momento tan especial, quizá el momento más especial de su vida, ¿no? Sí, bueno, Juan Pablo II dijo que el más especial fue, y él que estuvo muy tranquilo cuando le bautizaron y sus padres lo llevaban en brazos, pero de allí ha venido todo esto.
nos iba comentando, lo que pasa que no le escuchaban, ¿no?, a lo largo del transcurso del vídeo, esta es mi sobrina, mi tía, ahí ven a mi padre, que estaba muy emocionado, toda la ceremonia, se vio muy respaldado, muy acompañado, ¿no?, por un montón de gente de Navarra, pues que no quería perderse este momento, claro. Así es. 5 autobuses. En las parroquias tuvimos que decir, porque hay gente muy mayor, que por favor todo lo iban a dar la televisión y que solamente fuera la gente que consideraba que en un mes de enero tenía que estar aguantando todo un día. Entonces paramos un poquito los pies, pero fueron cerca de 500 personas entre la gente de Navarra y otros lugares que vinieron. Vamos, si le parece, analizar los mensajes, ¿no? Poníamos una declaración suya que lanzaba en su primera homilía en la Catedral de Palencia, en la que hablaba de una necesidad de apertura de la Iglesia, ¿no? Derribar trincheras, fíjense, derribar trincheras que quizá nada tiene que ver con lo que estamos viviendo en unos tiempos políticos, sociales muy convulsos, en los que la polarización está adueñándose absolutamente de todo. Difícil reto. Pero maravilloso, como todo buen reto. Antes decía que los extremismos son lo que hay que evitar, y hay una palabra que yo pienso que habría que reutilizarla más, que es la radicalidad, ¿eh? Pienso que tenemos que ser mucho más radicales, y radical viene de la palabra raíz, es decir, enraizarnos en las actitudes que nos ha dado Jesús, ser hombres y mujeres de paz, estar continuamente tendiendo puentes, vinculando, aprendiendo de todos, porque nosotros tenemos un mensaje, pero para que ese mensaje sea recibido, nosotros tenemos que tener también una actitud y un talante de escucha. En nuestra época ya los mensajes puramente unidireccionales no valen. El tipo de cultura en la que estamos, yo pienso que nos acerca a algunos elementos que son originales del Evangelio. El Señor no iba adoctrinando, primero preguntaba, ¿qué conversación traéis por el camino? ¿Qué puedo hacer por ti? Entonces considero que el cristianismo tiene que tener esa cortesía de no entrar de una manera abrupta, sino de ir caminando, y luego, conforme se va caminando, se dan las circunstancias para ir, eso sí, luego proponiendo. Y en ese tiempo de polarización política que estamos viviendo y de convulsión social en general, en muchos aspectos, ¿hasta qué punto cree que la Iglesia tiene que mantenerse al margen de lo que está ocurriendo, ¿no? de la vida política que marca de una u otra manera el destino de todos nosotros, ¿no? y el día a día? Bueno, en la Iglesia tenemos más de 100 años de experiencia. El Evangelio llevado a la vida social es una maravillosa doctrina social, y considero que la doctrina social, tanto en el terreno explícitamente político, como en el económico, como en el cultural, como en el social en general, hay unas aportaciones preciosas en las que mucha gente y muchos grupos católicos están implicados desde hace décadas. Entonces pienso que hay que incidir sin cansarnos en que nosotros tenemos una hoja de ruta, que es la del Evangelio, y que luego tenemos que tener la capacidad de un diálogo crítico. Un diálogo crítico significa ser honestos y aceptar y recibir todo lo que de positivo hay en nuestro mundo, que no es poco, pero luego un diálogo crítico diciendo que hay elementos que van contra la vida y que nosotros consideramos que los más débiles y los últimos tienen que ser puestos en un lugar privilegiado. Entonces la Iglesia, en ese sentido, tenemos que convencernos todos los cristianos, todos los bautizados, que el Evangelio tiene muchísimo que aportar, en lo pequeño, desde abajo, pero es como se cambia la historia. Apoyar a todas las víctimas, decía también en su homilía, en esa ceremonia que hemos visto cargada de ritos y de simbolismos. ¿Hace falta más implicación por parte de la Iglesia en problemas de abusos y de dificultades que ha habido, en las que se ha entonado el mea culpa también, ¿no? y en las que se han reconocido los hechos? Si algo estamos aprendiendo en estas últimas décadas es, en primer lugar, tenemos que poner en el centro siempre a la víctima. La víctima es la prioridad número uno. Y luego tenemos que interpretar honestamente que hay una necesidad de purificación, que como institución creo que lo está haciendo de una manera últimamente muy solvente, muy transparente. Siempre se podrá hacer mejor, no lo dudo, pero yo pienso que ha habido y está habiendo pasos de cara a todos los tipos de abusos. Ahí también la Iglesia Católica lo que recuerda a la sociedad es que los tipos de violaciones contra la vida humana y los abusos de la vida humana, obviamente, el que a nosotros nos ha podido salpicar de una manera tan terrible es la pederastia, pero hay muchísimos dramas sociales en los que la Iglesia igualmente está lanzando una voz profética, solo que hay unos mensajes que tienen una mayor acogida y otros menor, pero creo que
que el camino emprendido en estas últimas décadas tiene que ser una hoja de ruta ya definitiva. Al principio de esta entrevista nos hablaba de su densa experiencia en la vida pastoral en Navarra. Supongo que es fácilmente exportable, ¿no?, ese conocimiento a una provincia como Palencia. Supongo que muy diferente en muchos aspectos, ¿no?, a la Comunidad de Navarra, pero a lo mejor sí similar en otros conceptos, ¿no?, en cuanto a la definición geográfica, muchas pequeñas poblaciones también, sí. Hay similitudes. ¿Hay una hoja de ruta que nos podemos traer de Navarra para aplicar en Palencia o en cada territorio sus circunstancias y sus peculiaridades? Hombre, yo pienso que hay elementos muy comunes, por ejemplo, en una sociedad tan rural y tan dispersa. Ahí tenemos que incentivar lo que ya veo aquí que se está haciendo, ¿no?, el trabajo de zona, por ejemplo. O sea, hay realidades, por ejemplo, pastoral juvenil o la misma catequesis, que muchas parroquias ya son incapaces de ofrecerla sola, y eso requiere una pastoral mucho más de conjunto, mucho más integrada. Pero bueno, ahí yo veo que se están haciendo esfuerzos, hablando con las distintas delegaciones que he comenzado ahora, pues pronto voy a tener un encuentro de los de confirmación y se van a juntar todos los de una zona. O sea, la idea es que la fragmentación no nos lleve a la fragmentación, sino justamente esa debilidad que tenemos, convertirla en una fortaleza, porque sí que tenemos hoy en día la posibilidad de movernos. Para muchas cosas en la sociedad lo hacemos, y ahora se trata de que en la Iglesia, en el modo de trabajar, tenemos que ser muy creativos. Bueno, el 20 de enero, en esa puesta de largo, hemos visto un resumen, ya ponía sobre la mesa algunas de sus preocupaciones, ¿no?, y nos mostraba cuál quería que fuera su hoja de ruta, pero al día siguiente se dio toda la prisa del mundo en compartir un rato con los medios de comunicación, con los periodistas, para explicarles, ¿no?, quién era Mikel García Goñi y qué es lo que quería hacer por la diócesis de Palencia. Si le parece, recuperamos algunas de esas frases y declaraciones y seguimos hablando. ¿Le parece? El nuevo obispo ha refrendado el organigrama de la diócesis de Palencia. Por el momento no realizará ningún cambio. Se siente identificado con los objetivos planteados en el plan estratégico diseñado por su antecesor y que tendrá vigencia hasta 2026. De hecho, lo primero que he hecho ahora es el primer decreto de este servicio mío en Palencia, es confirmar en todos sus cargos al organigrama diocesano, porque yo tengo vocación de director de orquesta, pero no de ser el hombre orquesta. El nuevo prelado ha trabajado como vicario durante los últimos 10 años, por lo que los retos a los que se enfrenta le resultan conocidos. También se identifica con los problemas de la provincia. Ve en la dispersión geográfica y la falta de cleros una oportunidad para buscar la corresponsabilidad de los laicos. Y que lo que se ven como dificultades sean oportunidades, porque el que no haya mucho clero, por ejemplo, es una oportunidad maravillosa para movilizar los recursos que en la Iglesia es la inmensa mayoría, que son los laicos, ¿no? Respecto al patrimonio de la Iglesia en la provincia de Palencia, destaca la evolución en los últimos tiempos y el cambio de concepto para ponerlo en valor. El problema del patrimonio es que nosotros podemos tener una mentalidad de tanatorio, pero qué bonito fue esto, lo que fuimos, cuando esto era algo tan importante, una especie de acento de nostalgia, como una especie de restauracionismo, de quién pudiera volver al siglo XII. O sea, una mirada atrás, mientras que ahora veo que en el patrimonio pienso que estamos acertando cuando intentamos que el arte cristiano sea lo que originariamente pretendieron aquellos artistas. Aboga porque la Iglesia defienda su identidad, pero se abra al resto del mundo. En este sentido, defiende que la institución se encuentre cerca de los segmentos sociales más desfavorecidos. Don Mikel, la crisis vocacional no es un problema exclusivo, ni mucho menos, de la diócesis de Palencia, pero yo no sé si las soluciones son comunes o hay que extrapolarlas a cada una de las provincias, de los territorios. Qué difícil cuestión, ¿no? Yo incidiría en que cuando hablamos de crisis vocacional, no es que hay unas vocaciones que están en crisis y otras no. La idea de vocación es la que está en crisis en la sociedad. Con lo cual, el matrimonio, la vida consagrada y la vida ministerial están igualmente en crisis. El desplome de número de matrimonios como sacramento por la Iglesia nos está indicando que la idea de la vida como vocación se ha debilitado. Estamos en una sociedad donde la cultura en la que estamos, una persona puede estar permanentemente eligiendo una cosa y luego la contraria.
La idea de vocación presupone una idea unitaria de vida en la que hay un diálogo de la persona con su creador, con Dios, y entonces yo pienso que tenemos que recordar a todos los bautizados que todos estamos vocacionados. Dios Padre nos llama a la vida, Dios Hijo nos llama a seguirle, y luego está el pequeño detalle que es que el Espíritu Santo nos llama a unos a la vida laical, a otros al ministerio, a otros a la vida consagrada. Entonces considero que no hay recetas ni debe haberlas, no se puede hacer magia, pero sí que se puede trabajar a fondo la vida cristiana, la familia, el arraigo en la sociedad, la vivencia del domingo y sobre todo, para mí lo más importante de todo es la comunidad cristiana. Si nosotros tuviéramos, y en la medida en que tenemos verdaderas comunidades cristianas, ahí florece todo. Mientras nuestras comunidades son más bien sociedades, mientras tenemos un catolicismo un tanto social, donde no hay una vivencia profunda de Dios en cada uno de nosotros, entonces es muy difícil que la vocación arraigue. Entonces, bueno, este es un reto que tenemos en Occidente. El drama no está en el mundo, sino que está en Europa, y las naciones que nos llevaban la delantera en la crisis, Francia, que nos lleva 25 años delantera, allí ya están saliendo del túnel. Allí ya las comunidades parroquiales son mucho más interculturales y las vocaciones están comenzando a florecer. Entonces, nosotros tenemos ahí un momento muy delicado, que lo abrazamos, lo asumimos, pero no hay ningún problema en pensar que a nada que seamos fieles a lo que el Señor nos dice, pues iremos viendo la luz. Al margen de todo, la situación es esta, ¿no? Es lo que hay, el número de sacerdotes es el que hay, es el que existe, y darle la vuelta a la tortilla, y usted lo explicaba de alguna manera en esas declaraciones, es conseguir la implicación de los laicos, ¿no? Para que todo esto siga funcionando, ¿no? Aunque no sé si eso también es complicado. Claro, en la propuesta que nosotros tenemos que hacer a los jóvenes, por ejemplo, no tenemos que dar por supuesto que todos tienen una vocación laical, tienen vocación cristiana. Y hay en la pastoral juvenil, o sea, yo en ese sentido considero que no hay simplemente una pastoral vocacional específica, sino que a toda persona hay que ayudarle a descubrir que a todos nos está llamando Dios. Entonces ahí está el detalle de a qué nos está llamando Dios. Y yo estoy convencido de que si nosotros vamos a este planteamiento de fondo, desde la infancia, desde la juventud, sin agobios, pero con toda naturalidad, ahí en toda persona, esto ya la Fundación Santa María, en los estudios que ha ido haciendo en los últimos 30 años, yo recuerdo unos datos en los que en una encuesta muy seria, hecha por la Fundación Santa María, 300.000 jóvenes en España reconocían que en algún momento habían sentido la llamada de Dios. Y 30.000 a nivel de España reconocían que esa era una cuestión que no se les podía ir de la cabeza. Es decir, vocaciones hay, Dios continúa llamando, lo que hay es muchísimas interferencias para que esas llamadas las podamos nosotros interpretar, trabajar, hacer silencio y trabajar. Entonces, bueno, vivimos en una sociedad en la que estamos en permanente huida y la vocación requiere exactamente lo contrario, parar y plantearnos. Ofrecer el servicio que requiere una diócesis como Palencia es especialmente complicado en un medio con la población muy dispersa, con muchas pequeñas poblaciones. La gente quiere seguir viviendo en sus pueblos, ¿no? Es un derecho que tienen los ciudadanos, ¿no? Y los servicios deben llegar también el que ofrece la Iglesia, ¿no? y el religioso. Se llega muchas veces a duras penas y con mucho trabajo, ¿no? Por parte de muchos sacerdotes que tienen que hacer auténticas procesiones, y permítame la comparativa, para llegar a todos, ¿no? Entonces ahí tenemos que jugar con esa tensión, sana tensión, de que la Iglesia, la diócesis, no puede abandonar los pequeños núcleos de población, pero también tenemos que ser muy conscientes de que parroquia como tal, una comunidad de 8 personas no es una parroquia. Entonces habría que individuar qué comunidades cristianas tenemos, habría que hablar de una cierta comarcalización, porque la Eucaristía sigue siendo central, y así como en la vida civil la gente va a las escuelas o al médico de una manera conjunta, ahí tenemos que entre todos trabajar de tal manera que, sin perder el arraigo de que existan cristianos en cada pequeño núcleo de población, a la vez las comunidades cristianas focalicen su vida desde el domingo, desde la Eucaristía, y para eso hay muchas fórmulas y tendremos que ir viendo cómo será lo mejor. ¿Cuáles son las necesidades inmediatas que tiene la diócesis de Palencia, don Miquel? Bueno, eso también tendré que ir descubriéndolo con la gente, ¿no? Poco a poco. En este momento yo estoy escuchando mucho
y me parece que una vez que dentro de 2 o 3 o 4 meses ya me vaya haciendo una idea, podría responder a una pregunta así. Yo en este momento estoy en la asimilación y simplemente escuchando. Hay tiempo todavía, hay tiempo, porque llega para quedarse. Espero que sí. Esto es, la alianza pastoral es un matrimonio. Aunque soy consciente de que a veces se mueven rápido a los obispos, pero yo pienso que la mística del pastor es que uno sigue al Señor hasta la muerte. Entonces no debe haber nada que le aparte. Entonces en mi cabeza, en mi proyecto, ya yo soy palentino, ya estoy empadronado, ya tengo la cartilla de Seguridad Social y yo a todos los efectos yo estoy para quedarme, claro. Viene de una diócesis, la de Navarra, con un patrimonio importante. No vamos a desmerecer a nada, pero el patrimonio religioso que tenemos en la provincia de Palencia, que seguro que usted ya conoce y que tendrá la oportunidad de profundizar en él, denso, amplio, no solo el románico, muchísimo más. Ese es otro de los grandes retos, ¿no? Conseguir mantener en buen estado el patrimonio religioso y que tenga quizás más funciones que el mero objetivo de visitarlo, ¿no? Por el valor patrimonial que tiene. Sí, lo primero yo como Iglesia me planteo que tenemos que luchar para que el arte cristiano siga siéndolo, es decir, sea elocuente, comunique algo a la persona que lo ve. Entonces ahí hay esfuerzos desde la diócesis como Nartex, hay una fluida relación con las distintas administraciones, el esfuerzo que está haciendo la diócesis de trabajo en la propia catedral y en los pueblos es ingente. Y sí que ahí tenemos que tener una hoja de ruta, un plan estratégico a largo, porque es verdad que no podemos poner el mismo empeño en una joya que sea una gran parroquia que una ermita que está perdida en el monte. Entonces ahí yo pienso que tenemos que en cada zona establecer cuáles son las prioridades, cuáles son las urgencias y cómo tenemos que trabajar todos. Después de las obras de restauración, la catedral ha quedado preciosa, ¿eh? Sí, pero todavía queda. Ahí quedan algunos elementos en la capilla de San Isidro, antigua capilla de San Miguel. ¿Sí? Ahí hay unos restos que habría que darles un vistazo antes de taparlos parcialmente, porque podemos llevarnos alguna sorpresa, ya que la catedral de Palencia... Ya hay quien dice que esa cripta esconde muchas sorpresas. Al menos el mundo visigodo, y la duda es si también el mundo romano está y el foro romano está ahí debajo. Entonces ahí este mes tenemos que hacer alguna pesquisa y luego tenemos que plantearnos otra vez cuáles serían los ulteriores pasos que habría que dar en la catedral. Pero bueno, ahí está trabajando los de patrimonio y hay mucha gente muy sabia. El mismo Museo Arqueológico de Palencia, hay gente que está trabajando y yo estoy escuchándoles a todos. Ya ha ejercido como titular en la fiesta de la patrona de Palencia, Las Candelas, el pasado día 2 de febrero. ¿Qué le pareció la fiesta? Bueno, impresionante. Pero todo, la organización, el sentir todo el pulso de la ciudad allá, el mismo discurso de la señora alcaldesa, o sea, todo estuvo realmente en su sitio. Y fue una fiesta muy, muy, muy agradable, muy emotiva. La procesión, la bendición de las candelas. Todo. A los recién nacidos. Mucho simbolismo también, ¿no? De esas fiestas con historia, ¿no? Sí. Con jugo. Eso es. Porque son los momentos en los que la devoción popular, pues, además de la Semana Santa, hay esos otros momentos, como serían las candelas, y luego las distintas fiestas marianas y patronales de las zonas, ¿no? Me doy cuenta de que es muy intenso ese calendario también. Ya sabe que nuestra Semana Santa es fiesta de interés turístico ya internacional, un paso importante en lo que a lo turístico se refiere. La Semana Santa, lógicamente, tiene otras connotaciones religiosas, que es la que supongo que usted quiere poner en valor, pero supongo que es fundamental conjugarlo todo, claro, ¿no? Claro. Sí, la propia idea de turismo religioso a veces tan demonizada desde el lado nuestro de la Iglesia, porque hemos visto hay riesgos. Yo pienso que tenemos que ser muy conscientes de los riesgos que hay, obviamente, pero darnos cuenta de que hay una potencialidad enorme, porque es al final la gente que nos viene y que tiene una expectativa que es que nosotros les contemos quiénes somos y lo que hacemos y lo que les queremos comunicar. Con lo cual ahí la tarea y el balón está en nuestro tejado. Bueno, pues supongo que estará pendiente de este y de
otras muchas cuestiones, recién aterrizado, pero le vemos ya con muchas cosas claras, ¿no? Y con una hoja de ruta, al menos ya con un borrador bastante trazado. Bueno, el borrador, el general, que es el más fácil de realizar. Luego ya, poco a poco, habrá que ir descendiendo a las cuestiones de detalle y a las concreciones, ¿eh? Pero de momento no me estoy llevando grandes sustos y estoy hablando con mucha gente y hay tarea, pero lo que voy viendo pues es un buen punto de partida. Bueno, pues le queremos agradecer que haya dedicado estos minutos a la 8 Palencia, a la gente que nos está viendo. Una entrevista, estoy convencido, con muchísimo seguimiento. Seguiremos muy pendientes de todo lo que haga al frente del Obispado y al frente de la Diócesis de Palencia y desearle toda la suerte del mundo. Pues muchísimas gracias y esperamos dar buenas noticias los próximos tiempos. Bueno, pues Miquel García Goñi, que es el nuevo obispo desde hace muy poquito tiempo de la Diócesis de Palencia, con él hemos charlado largo y tendido. Yo creo que con algunos titulares, ¿no? y declaraciones que probablemente a nosotros y a ustedes les hagan reflexionar. El agradecimiento por delante por haber estado pendiente de nosotros, el agradecimiento de nuevo al invitado, sabe que esta es su casa, aquí estamos para lo que usted necesite, que probablemente en algún momento sea que utilizar los medios de comunicación, utilizar en el mejor sentido para lanzar mensajes, ¿no? Por supuesto, y cuento con ello. Cuente con ello, efectivamente. Muchas gracias, don Miquel. Muchas gracias, Álvaro. Y gracias a ustedes también.